Eupalinos, una asombrosa obra de ingeniería ubicada en la isla griega de Samos, ha desconcertado a expertos y visitantes por igual durante siglos. Construido en el siglo VI a.C., este túnel subterráneo de aproximadamente 1 kilómetro de longitud fue una hazaña impresionante para la época. La construcción del túnel se atribuye al arquitecto e ingeniero Eupalinos, de quien recibe su nombre. El comercio y la navegación, así como el poderío militar de Samos, aseguraban su riqueza. Pero le faltaba algo: asegurar el suministro de agua potable a la ciudad. El manantial estaba situado en el extremo oeste de la montaña, por lo que el túnel debía atravesar la montaña de un lado a otro para alcanzar las murallas de la ciudad. La canalización debía ser subterránea, pues Polícrates temía que sus enemigos pudiesen rendir la ciudad cortando el abastecimiento de agua si se realizaba en superficie. De esa manera, y manteniendo oculta su entrada en la montaña, se aseguraba por lo menos ponerles las cosas difíciles. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Lo más sorprendente de esta obra maestra es que los dos equipos de trabajadores que se adentraron en el túnel desde ambos extremos lograron encontrarse en el centro con una precisión casi perfecta, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la época. Se ha especulado sobre la posible participación de Pitágoras, natural de Samos, y que en aquellos momentos todavía debía residir en la ciudad, pero no existen pruebas al respecto. Eupalino calculó primero el posible punto de encuentro de ambas excavaciones, ordenando a los obreros que llegados a él modificasen la dirección de ambos túneles, uno a la izquierda y el otro a la derecha. De ese modo, aun cuando fuesen paralelos y estuviesen a cierta distancia, siempre terminarían convergiendo en un punto. Pero aún existía el problema de la profundidad: cabía la posibilidad de que uno fuese más profundo que el otro y no se cruzasen. Por ello modificó la altura de ambos de la siguiente manera: el túnel norte mantuvo su suelo horizontal, mientras que el techo iba incrementando progresivamente su altura. En el túnel sur hizo lo contrario, mantuvo la línea del techo horizontal mientras que el nivel del suelo descendía progresivamente. De ese modo ambos túneles iban aumentando su altura hasta el encuentro previsto. La entrada del túnel en la parte del monte se ocultó excavando en la roca una abertura o acceso de 1,90 metros de altura por 63 centímetros de ancho, que daba acceso a una galería en cuyo fondo se abrieron varios pozos y una cisterna. En el fondo del túnel se disponía la canalización hecha de terracota que llegaba hasta la salida sur, y de ahí partían las tuberías hasta las murallas de la ciudad. Desde allí la conducción se dividía en varios canales que abastecían las diferentes fuentes, cuya situación todavía no ha sido hallada por los arqueólogos. El túnel no tiene prácticamente gradiente, su punto de salida está a la misma altitud que el de entrada, a unos 55 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la canalización dentro del mismo tiene una profundidad de casi 4 metros a la entrada y de 8,90 metros en la salida. Se calcula que se tuvieron que extraer unas 12.500 toneladas de roca caliza para instalar los 5.000 tubos de arcilla que forman la canalización. El proyecto fue tan colosal para la época que enseguida alcanzó gran fama. Hay que recordar que en aquel momento los griegos no tenían brújulas ni instrumentos topográficos, y que el primer compendio matemático, el de Euclides, no se escribiría hasta 200 años más tarde. Se cree que la construcción del túnel de Eupalinos se completó en tan solo 10 años, lo que demuestra la habilidad y destreza de los antiguos constructores. El propósito original del túnel de Eupalinos era proporcionar agua a la ciudad de Samos de una manera más eficiente, utilizando un acueducto subterráneo para llevar agua desde una fuente en la montaña hasta la ciudad. Esta innovadora solución permitió a los habitantes de Samos acceder al agua de manera continua y sin depender de las condiciones climáticas. La complejidad y precisión con la que se construyó el túnel de Eupalinos lo convierten en una verdadera maravilla ingenieril de la antigüedad. A pesar de las limitaciones tecnológicas y de herramientas disponibles en esa época, los constructores lograron crear un túnel subterráneo con una pendiente mínima y una alineación casi perfecta, algo que incluso hoy en día sería un desafío para la ingeniería moderna. La técnica utilizada para la construcción del túnel, que implicaba excavar desde ambos extremos y encontrarse en el centro, demuestra un nivel de planificación y coordinación excepcionales. Además, la precisión con la que se alinearon los dos equipos de trabajo es un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos constructores. El túnel de Eupalinos no solo destaca por su ingeniería avanzada, sino también por el misterio que lo rodea.
Algunos teóricos sugieren que la construcción de este túnel pudo haber estado influenciada por seres de otro mundo, debido a la precisión y perfección con la que se llevó a cabo. Aunque estas teorías son controvertidas, no se puede negar que el túnel de Eupalinos sigue siendo un enigma fascinante que despierta la curiosidad de investigadores y entusiastas de la historia y la arqueología. La idea de que seres de otro mundo han tenido influencia en construcciones antiguas ha sido un tema recurrente en la historia y la arqueología. Desde hace siglos, se han planteado teorías que sugieren que civilizaciones antiguas contaron con la ayuda de seres extraterrestres para llevar a cabo obras de ingeniería impresionantes. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta teoría es el túnel de Eupalinos en la isla de Samos, Grecia. Según algunos investigadores, la construcción del túnel de Eupalinos, que data del siglo VI a.C., es tan extraordinaria que resulta difícil de explicar únicamente con los conocimientos y tecnologías disponibles en esa época. Es común comparar el caso del túnel de Eupalinos con otras obras icónicas como las pirámides de Egipto y Stonehenge en Inglaterra. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, han sido consideradas como un enigma arquitectónico debido a la precisión con la que fueron construidas y la dificultad de replicar su diseño con las herramientas disponibles en la antigüedad. Por otro lado, Stonehenge ha intrigado a investigadores y visitantes por igual, planteando interrogantes sobre cómo se transportaron y colocaron las enormes piedras que componen el monumento. Según expertos en ingeniería civil, la disposición geométrica del túnel, su alineación precisa y la ausencia de puntos de entrada y salida intermedios plantean interrogantes sobre cómo los antiguos griegos lograron completar esta monumental tarea. Algunos investigadores sugieren que la tecnología y el conocimiento necesarios para construir el túnel de Eupalinos podrían haber estado más allá de las capacidades de la civilización de la época. En el campo de la arqueología, las excavaciones y estudios realizados en el túnel han revelado detalles fascinantes sobre las técnicas de construcción utilizadas en la antigüedad. Sin embargo, las incógnitas en torno a la planificación y ejecución de esta obra maestra arquitectónica continúan generando debate entre los expertos, quienes exploran diversas hipótesis para explicar la existencia del túnel de Eupalinos. El acueducto continuó ininterrumpidamente en funcionamiento durante 1100 años hasta quedar en desuso en el siglo V después de Cristo. En su interior se han encontrado objetos romanos, indicio de que estos lo utilizaron, y también existe un pequeño altar de época bizantina cerca del centro del túnel, ya que sería aprovechado como refugio por los habitantes de Samos en las numerosas incursiones y ataques sufridos. Olvidado y abandonado durante la dominación turca, sería redescubierto a finales del siglo XIX. En 1882 se restaurarían la mitad sur, el conducto norte y una parte del conducto sur, donde construyeron una pequeña estructura que hoy sirve de entrada.